Hola, Evan Montes de Call Throne y bienvenidos a este video respuesta donde hago video respuesta de preguntas que ustedes me hacen y para esta ocasión voy a mirar la pregunta de Philly Fesa donde se pregunta, lo edité un poco para que no sea tan largo, pero básicamente dice, en la escritura dice que carne y sangre heredarán el reino de Dios, pero sabemos que en el milenio habrán personas con cuerpos físicos. Entonces, ¿esto a qué se refiere? ¿Qué significa? Y también otra pregunta. ¿Qué significa los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, como dice en Mateo 8, 10, 12? Entonces, miremos la primera parte. Eh, Se refiere a 1 Corintios 15:50, donde Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo responder? ¿Cómo yo argumentaría este versículo? Bueno, ustedes ya saben que yo hablo de 4 parámetros para entender la Biblia. Uno de esos parámetros es la bidimensionalidad. Para los que no conocen, yo hablo de 4 parámetros para entender mejor la Biblia. Uno de esos parámetros es la bidimensionalidad y yo tengo todo eso explicado en un libro que hice que se llama Preapologética 1, donde explico bien esos parámetros y cómo se pueden utilizar para leer la Biblia y entenderla mejor. Creo que da mucha claridad en esos temas, en temas bíblicos. Y pueden descargar ese libro, es gratis. Les dejo el link en la descripción para que lo descarguen y lo lean. Y aquí está pues toda esa explicación en detalle acerca de la bidimensionalidad. Pero bueno, para hacer un pequeño resumen, la bidimensionalidad, pues, ¿qué explico yo sobre esto? Eh, que Dios creó todo, todo está hecho en 2 dimensiones, una dimensión física, terrenal, otra dimensión celestial, espiritual, y que hay que entender que cada dimensión opera con sus propios mecanismos, sus propias leyes, sus propias características, y que Dios nos dio los mecanismos para ambas dimensiones y que no debemos mezclarlas, sino que hay que saber operar con cada cosa en su lugar respectivo, en su dominio respectivo. Entonces que el problema está cuando mezclamos las dimensiones o los mecanismos de las dimensiones. Y un ejemplo de eso es buscar la salvación eterna, espiritual, celestial, haciendo obras físicas para alcanzarlo. Entonces ese es como un ejemplo. Y ciertamente Pablo, él tenía ese problema con los credos de las personas, religiosidad de las personas, los fariseos, toda clase de credo y dogma que existía en ese entonces, que básicamente existe actualmente también, pero él como que hacía mucho argumento de tratando de explicar bien de que hay que separar las 2 dimensiones y pienso que 1 Corintios capítulo 15 es eso, es Pablo peleando y lidiando con, contra dogmas y credos de personas mezclando las dimensiones y él estaba como haciendo una separación entre lo que es el cuerpo natural, terrenal, actual y lo que viene después con el cuerpo resucitado. Y pienso que él está como tratando de hacer las distinciones y separar los temas bien para que la gente no los mezcle. Y entonces dice cosas como en el 35 en adelante, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. No toda carne es la misma carne. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra de los terrenales. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarán poder. Si se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces está haciendo como las 2 distinciones entre lo que somos nosotros física, eternalmente, y lo que somos nosotros por medio de Jesucristo y lo que Él nos dio y es vida espiritual y la promesa
de la eternidad en un nuevo cuerpo, un cuerpo que es diferente a este cuerpo. Entonces creo que de eso trata este capítulo 15 de Corintios y llegamos a donde dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces pienso que todo trata de hacer la distinción entre lo que es este cuerpo en el aquí y ahora y lo que es la vida espiritual y el cuerpo que viene, que vamos a tener en cuando seamos resucitados o transformados, que es un cuerpo glorificado, es un cuerpo sin corrupción, y con eso vamos a estar en el reino de Dios. Entonces cuando Él dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, quiero que esta carne y sangre se refiere específicamente a este cuerpo del aquí y ahora. Con esto no vamos a entrar al reino de Dios. Seremos transformados y eso es por medio de la fe en Cristo, morir en Él y que Él nos resucite y todo lo que viene con la fe y ese mecanismo espiritual de la fe de creer en Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros y eso da salvación eterna y posteriormente nos da un cuerpo nuevo, glorificado, que va a tener sangre y va a tener carne, pero no va a tener la corrupción que tenemos actualmente. Y sí, somos seres humanos, eso fue lo que Dios creó, así nos creó, esa es la naturaleza del ser humano, tener cuerpo, tener la biología y todo lo que es este cuerpo, eh, pero será ya una versión mucho más mejorada, perfeccionada cuando seamos resucitados. Entonces creo que trata de eso, no trata de literalmente no pueden entrar sangre y carne en el reino de Dios, porque sí, va a haber personas normales en el reino de Dios. Entonces creo que se refiere específicamente a la carne y sangre actual, ¿sí me entiende? Y no a que lo terrenal físico del momento no es lo que, no son las herramientas ni los mecanismos para alcanzar lo postrero, lo espiritual. Y creo que parte de la mentalidad esa, o se puede como seguir haciendo ese argumento con lo que vemos en capítulo 3 de Mateo, cuando estaba Juan el Bautista bautizando, él dijo algo. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, o sea, el reino de los cielos se ha acercado, pero no viene solo, porque aquí en el 3.7 dice, hablando a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces viene el reino de Dios, pero al mismo tiempo viene ira. Entonces es como que viene, yo también hablo mucho de un concepto de que con destrucción viene protección al mismo tiempo. Y con protección viene destrucción. Y con salvación viene condenación y con condenación viene salvación. Estas cosas como estos opuestos vienen al mismo tiempo y uno tiene que estar en el bando correcto, en el lado correcto para esos momentos. Y creo que eso es como que podemos sacar como esa conclusión en Mateo 3, cuando Juan el Bautista está predicando, que viene ira para los que no se han arrepentido, los que andan en pecado, y a los que buscan el reino, que se preparen, porque también viene, o sea, vienen las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué dice? Hablándole a los fariseos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, creo que es como el mismo concepto se ve acá, de que hay fariseos pensando que por medios físicos, porque son del linaje de Abraham físicamente, biológicamente son linaje de Abraham, entonces con eso ya no hay problema, ellos simplemente son linaje carnal y ya van a entrar al reino de los cielos y creo que Juan el Bautista está diciendo que no, ese no es el mecanismo, así no funciona, el reino de los cielos es por mecanismos espirituales y eso es por medio de Jesús y eso es el arrepentimiento y la salvación y el perdón que ofrece la sangre del Cordero, Jesucristo. Entonces como que es ese mecanismo.
Em, Él aquí en el 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, Jesucristo, cuya calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, otra vez como esas dos dimensiones, esas dos distinciones. Yo bautizo en el aquí, en el ahora, con elementos físicos, en lo físico, en lo terrenal, pero el que viene tras mí, el que es más poderoso que yo, Jesucristo, él va a hacer las cosas con herramientas espirituales, por medios espirituales. Él bautizará con Espíritu Santo y con fuego, no con fuego el elemento físico, terrenal, sino fuego del Espíritu. Entonces son herramientas espirituales. Entonces creo que como que ese es el concepto detrás de lo que dijo en 1 Corintios 15:50. Eh, Creo que es lo mismo para Mateo 8, que es como la misma clase de personas, los judíos, quienes son linaje de Abraham, pensando que no hay problema, somos el pueblo escogido por medios físicos, carnales, entonces no hay problema, podemos relajarnos porque somos ya pueblo escogido. Y es como, como una advertencia, entonces eso me parece lo que pasa en Mateo 8 cuando Jesús, cuando había un centurión quien mostró mucha fe y Jesús usó este centurión como ejemplo de la fe y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Recuerde que fe es una herramienta espiritual, es de la categoría de dominio espiritual. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, personas que no son linaje físico, carnal, terrenal de Abraham, sino que son gentiles de otras tierras lejanas. Vendrán muchos, pero van a tener esa fe como este centurión. Y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron los mecanismos espirituales. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, los que rechazaron este mecanismo espiritual pensando que el mecanismo terrenal físico iba a ser lo que les iba a dar esta heredad. eh, eh, no, van a sufrir destrucción porque van a darse cuenta que lo terrenal, lo físico no funciona para lo espiritual, lo celestial. Entonces, creo que ese es como el concepto, esa es mi explicación, espero que tenga sentido. Y si no tiene sentido, pues descarguen el libro para que lean más detalladamente esto de los 4 parámetros de la bidimensionalidad. Dejo el link en la descripción para que lo descarguen gratuitamente. Y bueno, muchas gracias por escuchar y chao.